Nosferatu, el último largometraje de Robert Eggers, el mismo director de grandes películas como La Bruja o El Faro, nos deleita con su versión de un clásico del cine de terror. Su versión de Nosferatu no cae en el simplismo de copiar una historia que ya ha sido contada en su momento, sino que nos la presenta con todas las herramientas tecnológicas con las que contamos en el presente, pero con temas que yo creo que aún quedan pendientes. Sin más, me presento, soy Ernesto y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dime Más Cine con el análisis de Nosferatu de Robert Eggers. Empecemos. Antes de comenzar te aviso que este video tendrá spoilers de toda la película. Este video lo dividiré en partes, primero daré mi opinión de la película, luego empezaré con el análisis desde lo más básico hasta lo más profundo. La historia de Nosferatu está situada a principios del siglo XIX en Alemania. La película, como alguno de ustedes ya sabrá, es una versión libre de Drácula de Bram Stoker. La cinta muestra cómo la vida de una joven pareja de recién casados es perturbada por la presencia de un vampiro y espíritu maligno llamado Nosferatu. Aunque la película es muy fiel al original, creo que tiene varios elementos que nos pueden servir para analizarla e interpretarla en nuestros términos. Es decir, ver la película con ojos contemporáneos. Yo creo que la decisión de Eggers de dirigir y estrenar el remake de este film de principios del siglo XX no es solo una muestra del cariño que le debe a los clásicos, sino que la historia de Nosferatu aún puede contarse en la actualidad y sacarle algún provecho. Empezaré con el análisis literal, al que yo llamo el primer nivel de interpretación. Allí entenderemos todo de forma literal. En el mundo de la película existen los vampiros, como Nosferatu, quienes tienen poderes sobrenaturales para eliminar a cualquier ser humano o llevarlo hasta la locura. Este desea a una mujer y ha viajado desde el centro de Europa hasta Alemania para cumplir su cometido. En el trayecto, él mismo ha traído la peste a la ciudad de Wisborg. Para hacerle frente, el ser humano debe ser más inteligente que él y utilizar su sapiencia. Sin embargo, la solución es más fácil de lo que se plantea, ya que uno de ellos, Ellen, la joven esposa de Thomas, se sacrifica para salvar a la ciudad de Nosferatu y de la peste que él mismo había ocasionado. Ahora vayamos un poquito más al segundo nivel de análisis, que podría llamarse un poco el nivel simbólico. En principio es claro que Nosferatu representa la peste en la película, eso es clarísimo. La simbología de las ratas, el hecho de que venga de un lugar inhóspito de Europa, alejado de la civilización occidental y científica, comprueba un poco mi interpretación. Esta peste obviamente debe ser enfrentada, pero ¿cómo? En la película, la peste la combate la misma persona culpable del mismo. Ellen es quien incita inconscientemente a que Nosferatu llegue a Wisborg. Por lo tanto, su muerte en la película es el sacrificio que debe hacer para deshacerse del mal. Sin Nosferatu desaparece la peste y también su suplicio que inició hace ya algunos años. Ahora vayamos un poco más allá y encaminémonos en un nivel mucho más profundo del análisis. El tercer nivel ya de interpretación es un poco más subjetivo, pero lógico, ya ustedes van a ir dándose cuenta. La película es interesante no por el hecho de que cuente una historia que ya ha funcionado o porque a la gente le gusta asustarse, sino porque presenta temas que aún nos llaman la atención en la actualidad. Por ejemplo, la película constantemente hace referencia a los temas del romanticismo del siglo XIX, ya sea el augurio de los sueños, los paisajes exóticos y los personajes que se escapan al entendimiento humano. En ese rumbo, la dicotomía más interesante de la película para mí es la diferencia entre la modernidad y la barbarie. La primera está representada por los personajes de la ciudad de Wisborg, mientras que la barbarie la vemos en el pueblo donde vive Nosferatu. Constantemente los personajes como Thomas y Friedrich Harding en varias ocasiones ponen en duda la existencia de Nosferatu. La película nos interpela en el sentido de que todo lo que está en la barbarie escapa al entendimiento humano y por lo tanto no puede explicarse con la ciencia. Y si no puede explicarlo la ciencia y la modernidad, entonces son saberes otros que deben descartarse como meras costumbres de pueblos atrasados. Así, la existencia de Nosferatu escapa al entendimiento de la ciencia occidental y su aparición rompe con la racionalidad científica del hombre europeo. Por lo tanto, Nosferatu es un personaje que rompe con la racionalidad y presenta otra diferencia clave en la película. Por ejemplo, en este caso, la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia.
Cuando el Dr. William Sievers ha tratado con todos los métodos posibles para curar a Ellen, le propone a Friedrich que vayan a buscar a su mentor, quien fue expulsado de la academia por exactamente alejarse de los métodos científicos y convencionales. Así, el profesor Alvin Herbert von Franz, interpretado genialmente por Willem Dafoe, es otro personaje, como Nosferatu, que rompe con la superioridad de la ciencia sobre la pseudociencia. Él rápidamente entiende que lo que aqueja a Ellen es provocado por un ente maligno, el vampiro Nosferatu, ante la mirada atónita e incrédula del mismo Friedrich y del Dr. Sievers. De esta manera, la película representa, obviamente en la ficción, que los temas que se alejan de la ciencia, de la racionalidad occidental, aún siguen siendo desconocidos y llaman la atención del ser humano. Por eso que todavía vemos películas de ciencia ficción o películas de terror de este tipo. Si fuéramos más bien sujetos 100% racionales, rápidamente diríamos al ver una película como Nosferatu o cualquier otra, que toda la acción es totalmente inverosímil y fantasiosa. Sin embargo, aún existe un resquebrajamiento, un hueco por el cual todo esto puede suceder, todo esto puede ser factible, ya que aún existen lugares y saberes que la ciencia no logra explicar en su totalidad. Siguiendo con esta lógica, la película termina con una solución mítica o bárbara, por así decirlo. Nosferatu no es vencido por la sapiencia y la superioridad del hombre occidental europeo, sino por el sacrificio de su propia amada. La persona que en un primer momento es la culpable del despertar de Nosferatu y de la llegada de la peste a la ciudad, se inmola por los demás. Este sacrificio no es gratuito, ya que persigue una lógica propia de varias obras del siglo XIX, La dama enferma y la autoeliminación. Ellen es una mujer enferma desde joven, nunca pudo curar su mal. Por el contrario, fue seducida indirectamente por un vampiro y por ese motivo su pecado debe ser limpiado de alguna manera con su muerte. La película de esta manera nos señala tajantemente que las personas como Ellen son las que no deben sobrevivir en este mundo racional y científico. La barbarie, la pseudociencia son peligrosas, según la propuesta de la película, ya que, por así decirlo, el hombre racional no puede entenderlas totalmente, y porque también son parte de una cultura menos desarrollada y por lo tanto siempre tiene que dejarse de lado y no meterse mucho con ella. Por ese motivo, el sacrificio de Ellen es también un castigo por jugar con el fuego, con esos elementos ajenos a la sabiduría racional de Occidente. Muerto el perro, Ellen y Nosferatu, muerta la rabia. De esta manera, Nosferatu no es solo un simple remake de Robert Eggers de esta película de principios del siglo XX, que ya lleva más de 100 años de estrenada y que esta es una nueva versión, sino que hemos visto que aún hay temas que se repiten. Otra película interesantísima de Robert Eggers es, por ejemplo, The Northman, y si ustedes quieren ver el análisis de esa película, pueden darle clic aquí. Y no te olvides que en Dime Más te decimos más que los demás.